Su servidor, Dr. Javier Palacios Celorio, de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México, le invito cordialmente a visitar el canal de YouTube Shalom 132. Encontrará usted temas muy interesantes. Hay 41 temas del alma y el cuerpo, profundidades del alma y de la mente, la creación y la ciencia. Serán de mucha bendición para su vida. Que el Eterno le bendiga y le guarde. Shalom. Shavuot. Entonces era Shavuot, porque dijo Yahshua que faltaban 4 meses para la siega, para la cosecha. Se estaba refiriendo a Yom Teruah. Vamos por favor a Matillahu capítulo 13 y verso 39, y vemos sobre tu micrófono, Actonato, para que se escuche bien. Mateo capítulo 13, verso 39. Matillahu 13, verso 39. Cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos. Amén. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los malajim, los ángeles. Así que a eso se está refiriendo Yahshua. Los segadores, los malajim, ellos recogerán el trigo. Aleluya. Vamos por favor a Marcos 4, verso 29. Marcos 4, verso 29. Ahorita voy a profundizar un poquito más en lo que es el Natsal. Esa palabra aparece. Una palabra hebrea. Marcos 4, verso 29. Amén. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aleluya. Es a lo que se está refiriendo Yahshua HaMashiach en Yohanan 4, verso 35. Ahora, en el séptimo mes, es decir, Tisri, en el séptimo mes será el Natsal, el rescate. Natsal quiere decir arrancar, sacar a la fuerza, arrebatar. Eso quiere decir Natsal. Y eso es post-tribulación y solamente es 10 días antes de que termine la semana 70 de Daniel. Es decir, antes de la ira. Porque la ira realmente, prácticamente nadie la va a aguantar. Muy poquitos, no sabemos cuántos, pero muy poquitos van a aguantar esa ira. En el Pasuk 36 al 38, lo voy a volver a leer. Es que voy leyendo no nada más Pasuk por Pasuk, sino trato de leer el contexto y después nos vamos Pasuk por Pasuk. Entonces, 36 al 38 de Yohanan 4 dice: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Ahora, es un privilegio ser usado por Yahshua HaMashiach para llevar fruto. Es un privilegio. Nosotros aquí todos estamos gozosos de guardar el bendito Shabbat. Usted está gozoso allá en su hogar o en su Kehilá de guardar el bendito Shabbat. Y es un privilegio, vuelvo a decir, ser usado por Yahshua HaMashiach para llevar fruto a Él. En sí es Yahshua HaMashiach el que agrega a la Kehilá mundial a los que han de ser salvos. Pero es un privilegio, vuelvo a repetir por tercera vez, ser usado por Yahshua HaMashiach. Ahora, muchos sembraron, como los Nabín, como los profetas, entre ellos Yohanan, Ben Zacariyahu, conocido como Juan el Bautista. Ahora existen quien siembra, quien riega y cosecha. Existen quien siembra, riega y cosecha. Y vamos por favor a 2 de Corintios capítulo 2, verso 15 y 16. 2 de Corintios, capítulo 2, verso 15 y 16. Y cuando lo tengan me dicen un amén gozosos. Aleluya. Amén. Porque para Elohim somos grato olor de Mashiach, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Así que hay gente que va a ir a muerte eterna y hay gente que vamos a ir a vida eterna. ¿Cómo se puede alcanzar la salvación? Es un tema que voy a dar aparte. Arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, creer así fielmente que Yahshua es Mashiach, no hay otro Mashiach, y obedecer los mitzvot de la bendita Torah. Él murió en el madero, en la cruz del madero, pero eso la explicación lo encuentra usted en la mala interpretación de la Torah. Él murió, pero no para abolir la Torah. No, Él no abolió la Torah, eso está en Mateo 5, 17. Él murió por las transgresiones a la Torah. Ahora nos toca guardar la Torah. Ahora,
El tiempo de la cosecha, aquí está hablando Yahshua HaMashiach otra vez en Yohanan 4:35, de la cosecha, era de gran gozo. Por eso en las fiestas nos gozamos. Por ejemplo, acabamos de pasar Sukkot. Y es una fiesta que manda nuestro Elohim Yahweh que pasemos sumamente gozosos. Es una fiesta de gran gozo. Pero no nada más Sukkot. Shabbat tiene que ser una fiesta, porque es una fiesta semanal, la primera de Levítico 23, Vayikra 23, que debe ser con gran gozo. Venimos al Shabbat con gran gozo, porque aquí lo he ministrado a los hermanos que están presentes. Si alguien va a venir con su cara de amargura, de resentimiento, de no perdón, mejor que se quede en su casa. Aquí venimos a gozarnos. ¡Aleluya! Vamos al libro de Ruth, por favor, capítulo 3, verso 2. Ruth 3, verso 2. Y cuando lo tengan me dicen un amén fuerte y se gozan. ¡Aleluya! Ruth 3, verso 2. Amén. ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Era cosecha, cosecha. Por eso puse esta cita así. Ahora vamos a Isayahu, capítulo 9, verso 3. Es decir, que cuando llegó Ruth, era época de la cosecha. Isayahu 9, verso 3. Cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos todos acá. Amén. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. ¿Te das cuenta? Debe ser con alegría la siega. Ahora, si hay gran gozo es porque es cuando hay salvación. Vuelvo a repetir esta frase. Si hay gran gozo es porque hay salvación. Si no hay salvación, no puede haber gozo. Cuando el campesino siembra y ve que todo se echa a perder, no hubo fruto, no hubo cosecha por la falta de lluvia, etcétera, etcétera, va a estar triste, no va a estar gozoso. Eso fue pérdida. Las personas que se pierden por la eternidad, que van a tener gozo, pero tú que eres salvo, goza desde acá. Tienes que gozar. Entonces, esa es una de las características del salvo y usted lo encuentra, amado televidente, en un audio que titulé Características de un salvo. Solamente puse 20 características de un salvo. Entonces tiene que haber mucho gozo. Vamos a Lucas, por favor, Gilel, capítulo 15, verso 7. Gilel 15, verso 7. Cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos. Lucas 15, verso 7. Amén. Os digo que así habrá más gozo en el Shamaim, en el cielo, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿De qué está hablando Yahshua HaMashiach? De gozo, por la salvación. En Lucas, en Gilel 15, verso 7, está hablando de gozo. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Porque hubo ¿qué? Salvación. A ver, vuélvelo a leer, Actonato, Lucas 15, verso 7. Fuerte, amén. Os digo que así habrá más gozo en los cielos, en los Shamaim, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que los 99 ya estaban seguros, pero había uno que estaba perdido. Entonces se salva y hay gran gozo. Aleluya. Ahora, el que siembra pasa tiempos difíciles, porque no está viendo el fruto de su trabajo, sino hasta el final. Y vuelvo a repetir, el que siembra pasa tiempos difíciles, porque no ve los frutos de inmediato. Tiene que esperar, tiene que tener paciencia, tiene que sembrar, etcétera. Cuidar la siembra. Pues él no ve el fruto de su trabajo hasta el final. Ahora, Yohanan ben Zacariyahu, conocido como Juan el Bautista, él sacudió prácticamente a la nación de Israel, pero él murió antes de Shavuot, conocido como Pentecostés, pero lo correcto es Shavuot. Él murió antes de Shavuot, donde miles vinieron a Yahshua HaMashiach. Entonces él sembró, por eso puse primero el ejemplo. El que siembra pasa tiempos difíciles. Así los pasó Yohanan ben Zacariyahu, Juan el Bautista, porque él no vio el fruto de su trabajo prácticamente hasta el final. Yohanan ben Zacariyahu, Juan el Bautista, sacudió a la nación, sí. Llevó arrepentimiento a la nación, aparte de la nación.
Pero él murió antes de Shavuot, y en Shavuot vinieron miles a los pies de Yahshua HaMashiach. Ahora vamos al 4:39 de Yohanan. Yohanan 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. El avivamiento entonces entre los samaritanos es notable aquí. Por lo tanto, se arrepintieron. Pero después voy a demostrar que no todos, con citas de la Taná, que no todos se arrepintieron. Miles vinieron a los pies de Yahshua HaMashiach, pero no todos se arrepintieron. Ahora, en Daniel 9:27, vamos para allá, Daniel 9:27, está este llamamiento para los samaritanos, para la casa de Israel. Daniel 9:27, y ahí voy a hacer una aclaración, se ha malinterpretado muy mal, pasuk, perdónenme. Daniel 9:27, amén. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí no dice, en el original no dice así, del hebreo al español no dice así. Lo he compartido con varios hermanos, dice aquí en las Biblias en inglés, y qué mejor que en hebreo, Behu, dice y él, pero se está refiriendo a Yahshua HaMashiach, no al anti-Mashiach, no se está refiriendo al anti-Mashiach en esta parte del pasuk. Y él, ¿quién? Yahshua HaMashiach, confirmará el pacto con muchos en esta semana 70 de Daniel. Él, Yahshua, está confirmando el pacto con muchos. Vengan, guarden el Shabbat, guarden mis fiestas, mi nombre verdadero. Él, Yahshua HaMashiach, entren al pacto de la circuncisión física. Él, Yahshua HaMashiach, es el que está confirmando el pacto con muchos, porque los pactos fueron con Israel. Aleluya. El Shabbat es un pacto, una señal y un mandamiento. Entonces es Él, Yahshua HaMashiach, está nuevamente invitándonos a todos. Nosotros ya aceptamos la invitación de Yahshua HaMashiach. ¿Usted la aceptará hoy? Esperamos que sí, porque el tiempo está acortándose. Es muy probable, es muy probable que en el 2012 romano salga la bestia, Yahshua HaMashiach le reprenda, y tenemos todos que estar en el arca de la salvación, quien es Yahshua HaMashiach. Vamos por favor a Yohanan 4, verso 40 y 41. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Subraya, 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Ahora, el testimonio de la mujer samaritana condujo a una confrontación con Yahshua. Él se quedó 2 días. ¿Subrayaste 2 días? Y creyeron muchos más todavía. Ahora, la explicación es esta. Un día para Elohim son 1000 años. Por lo tanto, aquí se está refiriendo, fíjense muy bien, él vino a los samaritanos, él vino a la casa de Israel. Yahshua HaMashiach visitó la casa de Israel. Aquí está, lo estamos viendo en Yohanan 4. Y se quedó con los samaritanos, con la casa de Israel 2 días. Los 2 milenios que Yahshua le ha querido revelar a la casa de Israel que Él es Mashiach, pero la gente, por su mismo pecado de idolatría, ha sido embriagada por Yahweh mismo, ya lo demostramos en otro audio, basado en citas de la Tanaj, con la religión tradicional, con la religión babilónica. Él mismo da de beber ese vino de fornicación. 2 milenios se ha tenido a Yahshua, pero con un nombre falso. Entonces realmente no se tiene a Yahshua. 2 días Yahshua, 2 milenios, pero con un día falso. Reshon, el domingo, 2 días. A eso se refiere acá. Entonces lo que hace Yahshua, pongan mucha atención, Él está poniendo sus ojos en la casa de Israel ahora. Como la casa de Israel ya entendió parte de la casa de Israel y muchos más van a venir, pero Yahshua
en un momento dado va a voltear otra vez hacia la casa de Yehudá. Entonces muchos de la casa de Judá, muchos Yehudí, muchos judíos, para que se entienda, van a creer que Yahshua es Mashiach. Y se le acabó el tiempo a la casa de Israel. El que no entre ahora a la salvación en Yahshua, se le está acabando el tiempo. El Eterno tiene límites en cuanto a lo que Él decreta, no en cuanto a sus atributos, porque Él es infinito, Él es eterno. Pero fíjense muy bien lo que está pasando. ¿Quiénes están atentos de ese bello grupo? De este bello grupo. De este bello grupo. Ahora por eso hay avivamiento, por así decirlo. En cuanto a que la casa de Israel está entrando, pero Yahshua ya empezó a voltear hacia la casa de Judá. Por eso al ministrar, para que se entienda, amados preciosos, judíos, al ministrar judíos, ellos ya están creyendo, Yahshua es Mashiach. Y se le está acabando el tiempo a los gentiles. Eso lo dice la Tanaj. Entonces estamos viviendo momentos proféticos. Aleluya. 4:42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Mashiach del mundo, el ungido de Yahweh. Ahora, la fe basada solo en el testimonio de otros es secundaria. Voy a volver a repetir para que se vaya entendiendo. La fe basada solo en el testimonio de otro o de otros, en este caso la samaritana, es secundaria. Entonces, veamos aquí esto. Cuando ellos dicen, nosotros mismos hemos oído, fíjense muy bien cómo dice el 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Es decir, no solamente creemos por lo que tú dijiste, porque nosotros mismos hemos oído. Ahora pongan mucha atención a lo que voy a explicar, por favor. Cuando tú llegas y le dices a una persona, oye, el día correcto de adoración es el Shabbat. Y la persona te dice, sí, estoy convencido de esto porque yo ya lo sentí aquí en mi corazón. Oye, el nombre correcto de Mashiach es Yahshua. Sí, estoy seguro de eso porque yo ya lo había oído en mi corazón. ¿A quién le ha pasado eso? Al ministrar gente nos encontramos con eso. Entonces no están creyendo por nuestro testimonio, sino por ellos mismos, porque se los ha revelado el Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! Vamos por favor a Apocalipsis 7, verso 9. Apocalipsis, Hisgalut 7, verso 9. Entonces algunos recibimos una revelación directa, otros recibieron una administración y creyeron, pero la obra y la acabó es para Yahshua HaMashiach. La honra es para Yahshua HaMashiach. Apocalipsis 7, 9. Amén. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aleluya, casa de Israel. Casa de Yehudá con casa de Israel. Así como Yahshua vio que salieron los samaritanos vestidos de blanco y los vio como un campo listo de trigo para la siega, así es Apocalipsis 7:9. Una muchedumbre de almas. Aleluya. Vamos a Yohanan 4, verso 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. ¿Sí me vas siguiendo con tus ojitos? 44. Porque Yahshua mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Es decir, que realmente no nos van a creer a nosotros. Como tal, a ti no te van a creer en tu casa, realmente hay excepciones, pero realmente no nos creen. Por eso ha habido tanto fruto, hay tanto fruto, bendito es Yahshua HaMashiach, de la Shelja, la gloria es para él, en otras ciudades y en otros países. Porque si a Yahshua lo trataron mal en su propia tierra, nosotros no podemos esperar algo mejor, ¿verdad? Voy a leer el 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta.
Ahora, 2 días voy a ministrar. ¿Qué quiere decir el pasuk 43 o 45? 2 días de ministerio de Yahshua HaMashiach con los Goyim, con los que se habían gentilizado de la casa de Israel. Ahora, vamos por favor a Matillahu, Mateo 13, para que vayamos entendiendo mejor. Mateo 13, verso 57. Mateo 13, verso 57. Cuando lo tengan me dicen uno muy fuerte y nos gozamos todos. Mateo 13, verso 57. Amén. Y se escandalizaban de él, pero Yahshua les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Así que en su propia tierra, en la propia tierra no vamos a tener mucho fruto, pero fuera de la tierra, o sea, fuera del territorio donde nacimos, por así decirlo, sí hay mucho fruto. Aleluya. Ahora vamos a Marcos 6:4. Vamos a Marcos 6:4. Marcos 6:4. Cuando lo tengan me dicen un amén fuerte y nos gozamos todos. Amén. Mas Yahshua les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Así es que no vas a tener tanto, por eso vienes y me dices en la oficina pastoral, me ha dado Roe, oficina pastoral, tú me dices, Roe, no me entiende mi mamá, mis hermanos en sangre, por así decirlo, no quieren saber nada. No, pues es que no puede ser más que Mashiach, ni tú ni yo. Aleluya. Ahora, fíjense muy bien, el entusiasmo de muchos fue por el sanador, no por el salvador. Voy a volver a repetir, es que esto sigue sucediendo, inclusive en esta Keilah. No me refiero a ti, me refiero a mucha gente que viene de otras partes de la República o inclusive de otros países y vienen solamente buscando al sanador, pero no quieren tener un encuentro con Mashiach como salvador, pero Él es salvador. Entonces el entusiasmo de muchos fue por el sanador, pero eso no siempre indica que tengan fe en Él. Solamente buscan al sanador, pero no buscan salvarse realmente. Buscan que se les arregle, por así decirlo, que se componga su organismo, que se sanen físicamente, pero no les interesa la salvación. Vamos por favor a Marcos 6. Déjenme buscar yo personalmente esta cita. Marcos 6. Aleluya. Bendito es Yahshua Mashiach. Voy a leer del 1 hacia el 6, Marcos 6, 1 al 6. Salió Yahshua de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, o sea, Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Se fijaron en los milagros. ¿No es este el carpintero hijo de Miriam, hermano de Jacob, de Yosef, de Judas, de Yaudé y de Simón, Shimón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Yahshua les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Eso ya lo leímos. Ahora, y no pudo, fíjense el 5, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniéndole sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, que recorría las aldeas alrededor enseñando. Entonces realmente buscaban al sanador, pero no querían un encuentro con Mashiach como el Salvador. No querían un encuentro con Yahshua como el Salvador. Ahora vamos otra vez a Yohanan, por favor, a Yohanan. Estamos en Yohanan, estamos explicando Yohanan 4, capítulo 4, Juan 4. Voy a leer del 46, 47. Vino pues Yahshua otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Cafarnaúm un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Yahshua había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Voy a ministrar. Aunque no se sabe la identidad del oficial del rey aquí, por así decirlo, lo más probable es que haya sido Yehudí, o sea, judío, porque Yahshua, despuesito vamos a verlo, lo incluye entre los que quieren ver señales. Pues vuelvo a repetir, no se sabe la identidad real del oficial, pero lo más probable es que haya sido judío, Yehudí.
¿Y por qué digo esto? Porque Yahshua lo incluye entre los que querían ver señales. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 1, verso 22. 1 Corintios capítulo 1, verso 22. Esos estudios son de muchas citas de la Tanaj, de la Biblia, ir de un lado hacia el otro. 1 Corintios 1, 22, amén. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Siempre buscaban señales. Danos una señal de que tú eres Mashiach. Danos una señal, danos una señal, danos una señal. Y hasta la fecha eso sigue haciendo el mundo. ¿Qué más señal? Él promete, Él da la salvación. Ahora, aquí la buena posición social y el dinero del oficial, tenía una posición social, pues era oficial. Ganaba buen dinero, eso ni dudarlo. Entonces, ni su posición social ni su dinero lograron resolver el problema que él tenía. Él viajó de Cafarnaún a Caná, 30, 40 kilómetros de distancia. Entonces, la mayoría de la gente tiene posición, bueno, no la mayoría de la gente, perdón, poca gente tiene buena posición social en el mundo. Buen dinero. No pueden comprar la salud. No pueden comprar la salud, menos la salvación. Imposible. Entonces, la fe en Yahshua es absolutamente necesaria para ser salvos y para ser sanados. Cuando tú, mi amado Aj, amado hermano, amada Jot, amada hermana, pasas a la oficina pastoral y dices, Roe, por favor, no quiere orar por mí porque estoy enfermo, estoy enferma, va a ser la fe, conforme a la fe que tengas, que sea hecho. No lo digo yo, lo dice Yahshua HaMashiach. Conforme tu fe ha sido hecho. No va a ser conforme mi fe, como Roe, o como hijo del Eterno. No va a ser conforme mi fe. Va a ser conforme tu fe. ¿Está en la Tanaj? Así es. Ahora, ha habido casos extraordinarios. Eso es otra cosa, o sea, extraordinario, fuera de lo normal, por así decirlo. Llega alguien que ni siquiera conoce Torah y me lo presentan aquí en la oficina. Le trajimos a este invitado, él no sabe nada, y está enfermo. Pero si yo oigo por los dones del Ruach HaKodesh, usted tiene los audios del Ruach HaKodesh en la página de internet gozoypaz.mx. Y si yo oigo por voz en una revelación, en conocimiento, ora, porque lo voy a sanar. Entonces yo oro y él es sanado. Pero eso es porque lo ordenó Yahshua HaMashiach. Ahí ya no interviene la fe. Vamos a ver ejemplos en la Tanaj de esto. Vamos a verlos también. Ahora, no todos los creyentes, o no a todos, más bien a los creyentes se les concede ver milagros. No a todos los creyentes. Entonces, si tú no has visto milagros, bueno, no te espantes. Pero vamos, la cuestión es esta, que no a todos los creyentes se les concede ver milagros. Vamos por favor a Mateo 16, verso 1 al 4. Mateo 16, verso 1 al 4. Bendito es Yahshua HaMashiach. Amén. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo, de los Shamaim. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece dicen, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabes distinguir el aspecto del cielo, de los Shamaim, mas las señales de los tiempos, ¿no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Es una tristeza oír cómo la gente dice esto. Si tú lo has hecho o tú lo hiciste, bueno, ya le pediste perdón. Si usted lo ha hecho, que nos está viendo a través de internet, pídale perdón. Cuando se dice así, Yahshua, si tú me sanas a mi esposa o tú me sanas a mi mamá o a mi tío, o a mi prima o a mi abuelita, entonces te voy a servir. No, eso no se hace. Eso no se hace. No se puede condicionar al Elohim de Israel. Para nada. Él es el Todopoderoso. Imagínate a la criatura pidiéndole al Creador que si hace algo, entonces le va a servir. No, es una tontería, perdóneme. Si alguien lo ha hecho, pídale perdón. No se hace eso. Ya hemos ministrado, basados a la Torah, la Tanaj completa, que el que hace los pactos es Yahweh.
con el hombre. Hizo pacto con Adán, hizo pacto con Noaj, con Abraham, etc. Pero el hombre no puede hacer ningún pacto con el Eterno. No, puede hacer compromisos, pero esos hay que cumplirlos porque Él no se complace en los insensatos. Eso dice Coelet. Entonces, no se puede condicionar al Elohim de Israel. Ahora, voy a leer el 4.49 de Yohanan. 4.49. Voy a leer desde el 48. Entonces Yahshua le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Adón, desciende antes que mi hijo muera. Yahshua le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Yahshua le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ahorita vamos a ministrar. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Yahshua le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Yahshua cuando fue de Judea a Galilea. Voy a ministrar. El oficial no entendió nada. Él en un principio no entendió nada. Él solo pedía rajamín, mal traducido como misericordias. Lo más correcto es pedir compasión. Entonces, una persona nueva no va a entender nada, pero va a pedir misericordia, para que se entienda por los nuevecitos. Va a pedir rajamín. En el verso 50 tan solo dice: el oficial creyó y se fue. Creyó y se fue. Creyó que había sido hecho por compasión. No entendió prácticamente nada, pero él creyó y se fue. Eso está indicando que creyó en la compasión de Yahshua HaMashiach. Ahora, la sanidad fue a la hora exacta. Vamos a ver después los horarios para que se entienda todo. Ya lo hemos visto, de hecho está en el audio de Pesaj, de la fiesta de Pesaj, está qué es la hora sexta, etcétera, etcétera, todo aquello. Entonces prácticamente viene siendo aproximadamente como la 1 de la tarde. Ahora, se salvó toda su familia a distancia. Fíjense que eso es algo extraordinario. Efectúa Yahshua entonces milagros a distancia. Entonces por lo tanto yo he ministrado, hace ratito hicimos varias oraciones para que el Eterno, por su inmensa rajem, su inmensa compasión, sane enfermos y sobre todo, si está en su voluntad, salve a las almas. Entonces, era orar en su nombre. Su nombre es Yahshua. No podemos orar en otro nombre. Y Él es eterno, entonces se puede orar a distancia. En Hebreos 1.14, nos vamos para allá, dice: no son todos espíritus, pero se está refiriendo a malajim, ministradores, que son enviados para servicio de los que serán herederos de la salvación. Entonces, cuando alguien esté en peligro de morir y se encuentre muy lejos de la ciudad, usted puede hacer esta oración. Aquí los hermanos ya lo saben. O para nuestros amados visitantes que están el día de hoy del Distrito Federal, nuestros amados Ajim que están del Distrito Federal, tú puedes orar así: Abba Kadosh, Yahweh, el nombre grande de Yahshua HaMashiach, yo te pido que envíes Beba Kasha, por favor, malajim, ángeles ministradores, para que ministren a mi tío Pedro, que se encuentra en Estados Unidos, o en Francia, o en España. Ministrale, por favor, por medio de tus malajim. Y declaro en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach que ha sido hecho por fe. Y tú te vas a fijar en el horario, en tu reloj. Te vas a fijar a qué hora hiciste la oración con fe, viviendo en Kedushá, guardando la Torah, estando en todos los pactos. Y vas a ver cómo ocurren milagros. Después te vas a enterar que el tío Pedro, que estaba en Francia, en Alemania o en Estados Unidos, etcétera, hubo algo con él, porque el Eterno no falla sus promesas. ¡Aleluya! Ahora, ¿cuáles fueron los 2 milagros que hay aquí? Dice el verso 54, el último pasuk de Yohanan 4, esta segunda señal hizo Yahshua cuando fue de Judea a Galilea. Los 2 milagros entonces en Galilea: el agua en vino y la sanación del hijo del oficial. El agua en vino. Ahora,
Todo está siendo grabado, y de hecho está grabado el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Yohanan. Pero voy a hacer nada más un recordatorio. Las tinajas, etcétera, del agua estaban fuera de la casa, y esos eran mandamientos rabínicos que se tenían que lavar 7 veces hasta arriba del codo. Por eso Yahshua convirtió el agua en vino a propósito ahí. ¿Para qué? Y lo vuelvo a repetir, lo que dije hace 8 días, para que se demostrara que Yahshua ofrece algo mejor que los mandamientos agregados por hombres. Aleluya. Ahora sí ya se entendió. Amén. Vamos a Yohanan 5, capítulo 5. Después de estas cosas había una fiesta de los Yehudim. Imagínate nada más la traducción. Yo lo estoy leyendo tal cual para que se entienda. Pero siempre la cosa es despectiva, ¿me entiendes? Era la fiesta de los judíos, la fiesta de los judíos. En primer lugar, no son las fiestas de los judíos, son las fiestas de Yahweh. Y Él dio como herencia al pueblo de Israel. Después de esas cosas había una fiesta, y subió Yahshua a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Mucha atención al 4, por favor. Porque un malaj, dice un ángel, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yahshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Recuerda, Yahshua siempre invita. El que quiera venir en pos de mí, que tome su madero, su cruz, y sígame. Siempre es una invitación. Igual para la sanidad. ¿Quieres ser sano? Voy a hacer un paréntesis acá. Por favor, mucha atención. Aquí está que Gilá llega mucha gente poseída por demonios, que es uno de los ministerios, la liberación demoníaca. Y no es porque sea uno de los ministerios de esta congregación Gozo y Paz, sino porque es un mandamiento de Yahweh liberar a los cautivos, aleluya, y hacerlo en su nombre. Su nombre es Yahshua HaMashiach. Pero hay gente que tiene lascivia, es decir, un apetito sexual desmedido y quiere tener relaciones sexuales por acá y por allá y por allá y por acá, etcétera, etcétera, porque son demonios los que tiene. Y la persona discierne que hay algo dentro de él y no quieren ser liberados. Quieren ser liberados del dolor de cabeza que traen por demonios. Quieren ser liberados de un dolor de espalda por una escoliosis, por un demonio. Pero no quieren ser liberados de la sexualidad. Entonces me ha llegado gente que tiene, por ejemplo, demonios en varias partes del cuerpo. Quieren ser liberados del dolor de cabeza. Quíteme estos demonios. Ellos lo saben, porque vienen muchos brujos satánicos. Quiero que me quite esto de la espalda, pero por los dones del Ruach HaKodesh hay algo que me avisa y me dice: hay esto, hijo. Usted tiene que ser liberado de ese pecado. Pero como ellos saben que los demonios le dan la potencia sexual, por eso no quieren ser liberados. Tremendo, ¿verdad? Con la práctica, pero en primer lugar con los dones del Ruach HaKodesh, pero sí, con la práctica, viendo mucha gente, vemos cosas muy desagradables. Y la gente sigue poseída. Y al rato o al tiempo un SIDA, y no se arrepienten, y endemoniados así van al infierno. Entonces, aquí en el 5 voy a ministrar. Decía yo que siempre es una invitación. ¿Quieres ser sano? Entonces voy a ministrar. La fiesta que se está refiriendo es Pesaj, en el 1. Ahora, Yahshua acudió, porque Él es el Rey de la Gloria, Él dio la Torah, a 3 fiestas de Pesaj. Vamos a Yohanan 2, verso 23. Ahí atrasito, Yohanan 2, verso 23. Cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos. Amén. Estando en Jerusalén, en la fiesta de Pesaj, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Así que está el primer Pesaj. 6:4 de Yohanan, capítulo 6, verso 4 de Yohanan. Amén. Y estaba cerca la Pesaj, la fiesta de los judíos. Ese es otro Pesaj. Capítulo 11, verso 55.
Ese es el tercer Pesaj. Amén. Y estaba cerca la Pesaj de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pesaj para purificarse. El ministerio de Yahshua, 3 años. Ahí están las tres fiestas de Pesaj. Entonces, por eso estaba en Jerusalén, porque es una mitzvah. Ahora vamos a ministrar varias cosas. En el verso 2 aquí de Yohanan 5, cerca de la puerta de las ovejas, entonces con 5 pórticos. Ahora, ciertamente aquí hay muchas cosas, y no le voy a agregar ni a quitar a la Tanaj, porque entonces caería yo en una maldición, y yo no quiero eso para mi vida. Había una multitud de enfermos, dice el verso 3. Ahora, ¿qué es esto de que dice el verso? Vamos a leerlo entre todos. Voy a leerlo yo, síganme con sus ojitos. Usted síganos, por favor, con sus ojitos, ahí, que nos está viendo a través de la página de internet. Es Yohanan 5, verso 3. En estos yacía una multitud de enfermos. Subraya multitud de enfermos. Ahora, ¿qué es la multitud de enfermos? La triste condición espiritual del mundo. Eso significa multitud de enfermos. La triste condición espiritual del mundo. Eso significa, ¿quedó claro? Entonces es una multitud de enfermos. ¿Pero qué es? Sino la triste condición espiritual del mundo. La gente no quiere dejar su pecado. Son enfermos espirituales y también físicos. Ahora, pongan mucha atención y recuerden que no le voy a quitar ni agregar a la Tanaj. Era una superstición lo del ángel. Era una superstición lo del Malach, porque pondría en una competencia injusta a los enfermos. Y Yahshua es justo. Y un ángel de Yahshua no puede hacer algo injusto. Y no está hablando aquí que era un demonio, No, yo estoy diciendo que era una superstición y lo afirmo. Un malaj, conociendo los atributos de Yahweh, cuando menos algunos, usted encuentra el audio, amada en Yahshua HaMashiach, de los atributos de nuestro Elohim. Un ángel, un malaj de Yahshua no puede hacer algo injusto. Y entonces aquí pondría en una competencia injusta a los enfermos. Y Yahshua no quiere eso. ¿Queda claro? Entonces era una superstición. Ahora, eso quiere decir que esto fue agregado, lo del ángel, no está en los escritos antiguos. No está en los escritos antiguos. Ahora, dice que era día de reposo, era Shabbat, pero era el Shabbat ceremonial, porque era Pesaj. Acabo de dar un estudio sobre el Shabbat lunar y lo voy a volver a ministrar acá. Viene desde el púlpito, viene aquí sentado cómodamente, porque sí, pues realmente se cansa uno y además Yahshua ministraba sentado y él es el maestro. Aleluya. Ahora, fíjense muy bien lo que voy a decir. Sobre el Shabbat lunar no quiero profundizar porque no es el tema, si no nos vamos a desviar 3 horas. Pero ya quedó grabado un tema que acabo de dar a varios ajim sobre el Shabbat lunar. Y lo quiero dar en vivo, si el Eterno lo permite, para que usted entienda perfectamente bien. Quiero que tenga sus hojas en blanco, su lapicero, su Biblia, etcétera, etcétera, su Tanaj, para que quede bien claro por qué es un error el Shabbat lunar. Es un error. Tiene usted el escrito ahí en la página de internet del Shabbat lunar, tú lo tienes, el escrito de Shabbat lunar. Pero hay otras cosas que les quiero compartir. Entonces era un Shabbat ceremonial, era Pesaj. Ahora, en el capítulo 5 que estamos viendo, el verso 6, dice, cuando Yahshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Ahora, supo que estaba enfermo no por la condición en que lo vio, sino por su divinidad. Y por su divinidad entonces le dice, ¿quieres ser sano? Fíjense muy bien, en el terreno espiritual, el problema es el no reconocer que se está enfermo. Ahora tú dirás, bueno, pero ¿cómo no lo iba a reconocer Roe, que estaba enfermo, si estaba paralítico? Yo no me estoy refiriendo a eso. Cualquier persona que vea a un enfermo paralítico, pues reconoce, lógico, que está enfermo. Pero yo me estoy refiriendo que por su divinidad le dijo, ¿quieres ser sano? Significa la salvación. Aleluya. Entonces, vuelvo a repetir esta frase. En el terreno espiritual, el problema es el no reconocer que se está enfermo.
deja el adulterio. No, pero si es una canita al aire. Hemos dicho que el diablo cambia de nombre al pecado. Deja la borrachera. Solamente me tomo una copita. ¿Me doy a entender? Y entonces el enfermo ya no ve en lo espiritual. Lo grande lo ve pequeño y lo pequeño lo ve grande en lo espiritual, y después se les afecta la vista física realmente. Lo he ministrado ya, pero ¿cómo cometiste este pecado? No te espantes, no cometí nada grave, es un pecado chiquito. Lo ve chiquito, pero es un pecado grande. Y para Yahshua todo es pecado. No hay pecados mortales y veniales, no, nada de eso, no tiene nada que ver. Vamos por favor a Isaías capítulo 1, verso 5 y 6. Isaías capítulo 1, versos 5 y 6. Cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos. Amén. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿A qué se estaba refiriendo ahí nuestro Elohim Yahweh? ¿A una enfermedad física? No, a la enfermedad espiritual. Entonces Yahshua lo reconoció a este hombre paralítico de Yohanan capítulo 5, de Juan capítulo 5, no porque estuviera tirado, no, él sabía que estaba enfermo, pero del alma, que no era salvo. Vamos por favor a Gilel, Lucas capítulo 5, verso 31, Lucas 5, Gilel 5, verso 31, y cuando lo tengan me dice un amén, no nos gozamos. Amén. Respondiendo Yahshua, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Acaso estaba refiriendo a algo físico como tal? No, él lo estaba traspolando a lo espiritual. Él lo estaba traspolando a que no tenían salvación, que no tenían la salvación. Entonces la gente está enferma por el pecado. Viven, entre comillas, felices, pero por algún tiempo, pero el pecado les alcanzará. Eso dice en el libro de Bemidbar, de Números, el pecado les va a alcanzar. Entonces la gente vive enferma. Mira cómo está el mundo, amado Aj. Mire cómo está el mundo, amado Aj, que nos ve a través de la página de internet. Entonces, ciertamente la gente está enferma por el pecado, tanto espiritualmente como físicamente. ¿De dónde salió el SIDA? Y creo que esa administración o esa conferencia, si queremos llamarle así, no la he dado. Digo conferencia porque lo voy a dar como médico, pero más bien llevando las citas de la Tanaj. Ahora vamos al 5, 7 y 8. 5 de Yohanan. ¿Te gozas? Yohanan 5, versos 7 y 8. Adón, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yahshua le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Te das cuenta? En ningún momento el enfermo dijo esto. Fíjate muy bien, pongan mucha atención en el 7. Adón, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando baje el ángel. ¿Dice así? No dice así. No dice así. Adón, le respondió el enfermo: no tengo tiempo que me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yahshua le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Cuando las personas obedecen su mandamiento de creer, Elohim actúa en y a través de su palabra. Voy a volver a repetir esto para que quede grabado. Cuando las personas obedecen, subraya, obedecen su mandamiento de creer, porque es un mandamiento, es una mitzvah, es un mandamiento creer, Elohim actúa en él y a través de su palabra, y las cosas son hechas por fe. Yo no dudo en ningún segundo, en ningún cuarto de segundo, en una milésima de segundo, que las oraciones que hicimos hace un momento fueron inútiles. Ya hay malajim donde los hermanos tenían alguna necesidad con algún pariente. Eso ya fue hecho por fe. Aleluya. Pero significa entonces vivir en Kedushá, creer en las promesas del Eterno, obedecer al Eterno, y entonces el Eterno, Yahweh, Yahshua HaMashiach, actúa en él y a través de su palabra. Vamos al capítulo, ahí mismo el capítulo 5, verso 9 y 10. ¿Me sigues? Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo, o sea, Shabbat, ceremonia en aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió:
el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Ahora voy a ministrar. Vamos por favor antes de esto a ministrar. Busquemos Isaías 35, verso 1 al 7. Quiero hacer un paréntesis, usted que está aprendiendo Torah, el Eterno ve su corazón, el Eterno no se fija en cuánto sabe usted de hebreo. ¿Es importante aprender el hebreo? Sí, claro que sí, para así poder cotejar las traducciones y demás. Pero el Eterno se fija en su corazón. Claro, hay que aprender hebreo. Yo no estoy diciendo que no se aprenda hebreo. Pero lo que voy es que se cae a veces en mucho orgullo. Y entonces, si se viene, por ejemplo, han venido algunas personas de visita y me dicen, oiga Roe, pero ¿por qué usted todavía pronuncia el nombre Señor, Gloria, etcétera? Son palabras paganas. Bueno, entonces si yo empiezo a hablar todo en hebreo aquí, los nuevecitos no me entenderían nada. Entonces dirían, ¿qué está diciendo? Mejor nos vamos. Hay que tenga usted, amada Ajot, que nos ve a través de internet, tengamos compasión por los nuevecitos. Tengamos compasión por ellos. Y le digo una cosa, amado, están entendiendo mejor los nuevecitos. Porque si se les es exigente que todo en hebreo así de ya, no van a entender nada. Entonces si yo digo Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam y lo traduzco luego, bendito eres Elohim, Rey del universo, en el nombre bendito de Yahshua, Beshem Gadol Yahshua Mashiach, el nombre grande de Yahshua Mashiach, anhelo sé, yo te pido, etc. Los nuevecitos se enamoran de la Torah. Aleluya. Bendito es Yahshua Mashiach. Isaías 35, verso 1 al 7. Amén. Se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. El esplendor del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán el esplendor de Yahweh, la hermosura del Elohim nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Elohim viene con retribución, con pago, Elohim mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán capadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal un manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Así que todo con gozo. Yo no me imagino al paralítico que le haya dicho Yahshua HaMashiach, toma tu lecho y anda, y que haya agarrado su camilla, gracias, o toda rabá, y ya. No, ha de haber saltado de gozo. Así como tú pasas con gozo por tu pan de Shabbat, igualito. Aleluya, aleluya, exaltemos al Eterno porque Él vive. Si le vas a exaltar, exáltale bien, si no, mejor nos callamos, pero le vamos a exaltar al Eterno. Todo con gozo, todo con gozo, todo con gozo. Bendito es Yahshua HaMashiach. Mi alma te exalta, Yahweh Sebaot. Bendito es el Rey. Aleluya. Así que el cojo saltará. Fíjense muy bien, vamos a continuar. Entonces dice Yahshua HaMashiach, toma tu lecho y anda, toma tu lecho y anda, en el 11. Ahora, el día de reposo, el Shabbat, eso confrontó a sus opositores. Pero ¿por qué fue tanta confrontación? Ya está grabado todo las buenas nuevas de Mateo, de Matillahu, usted lo encuentra en la página de internet. Todo el tiempo confrontamiento. ¿Por qué fue el confrontamiento? ¿Por qué confrontaban a nuestro Adón Yahshua HaMashiach, nuestro Elohim Yahshua HaMashiach? Por los mandamientos agregados de hombres. Nada más. Por los mandamientos agregados de hombres. Los mandamientos rabínicos. Vamos a Marcos, por favor, capítulo 2, verso 27. Marcos 2, verso 27. Aleluya.
Cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos. Por eso yo siempre te digo, cuando tengas la cita, gózate. Aleluya. Sí, todo es con gozo. Amén. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Aleluya. Y usted va a encontrar más ministración sobre todo esto de Shabbat, etcétera, etcétera, en Matillahu. Ya están los audios en la página de internet. Disfrútelos y con gozo. Puede usted bajarlos, copiarlos y regalarlos. Ahora, el hombre desobedeció, aquí el hombre del hecho desobedeció las tradiciones rabínicas. No desobedeció la Torah. Por eso dijo que él solo obedeció órdenes. No sé si me estoy dando a entender, parece un trabalenguas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el hombre del hecho que estaba paralítico? Él desobedeció las tradiciones rabínicas, no desobedeció la Torah. El hombre no, por cargar su lecho, no cometió pecado. Entonces él dijo que solo había obedecido órdenes. Por eso dice el 11, él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo. O sea, está recibiendo órdenes del Rey de la Gloria, no mandamientos agregados de hombres. Entonces, voy a leer el verso ahora, verso 12 y el verso 13. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Yahshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora voy a ministrar qué quiere decir el 12 y el 13. Al no saber este hombre la identidad, ni quién lo había sanado, el milagro, fíjense muy bien, aquí es donde te va a quedar claro la idea que yo dije hace rato. El milagro se llevó a cabo sin fe aparente, solo por Rajamín de Yahshua. O sea, él creyó lo que le decía. Sí, él creyó lo que le decía, pero él no sabía quién era Yahshua. O sea, no sabía ni quién era Yahshua. ¿Sí me doy a entender? Ahora, sí, es importante la fe para obedecer. Sí, cuando las personas, decía yo, obedecen sus mandamientos de creer, Elohim actúa en y a través de su palabra. Sí, estamos de acuerdo. Sí, tú estás de acuerdo, el verso 7 y el 8. Entonces yo dije en el verso 7 y 8, la administración, cuando las personas obedecen su mandamiento de creer, pero ¿quién le estaba hablando? El Rey de la Gloria. Por eso fue sanado. No sé si me doy a entender. Elohim actúa en él y a través de su palabra, pero el paralítico, al no saber ni siquiera la identidad, quién le había sanado, el milagro se llevó a cabo sin una fe en Yahshua como tal. Pero Yahshua es Elohim, por eso lo sanó. ¿Quién le entendió? A ver, como que quedó un poquito confuso. El hombre no sabía que era Yahshua. ¿O sabía que era Yahshua? No, no sabía que era Yahshua. Pero al darle una orden Yahshua y decir sí, entonces por eso lo sanó. Lo sanó por Rajamín, por compasión. No lo sanó por fe en Yahshua, porque no sabía que era Yahshua. Pero Yahshua, por ser el Adón, el Mashiach, el Elohim, él dio una orden y le obedeció a ese hombre y por eso fue sanado. Pero el hombre no sabía que era Yahshua. Como que ya los confundí más. ¿Lo vuelvo a repetir o ahí mejor? Ahí mejor. Ya si no se le entiende, vas a repetir este audio 30,000 veces. Amén. Aleluya. El 14 y el 15. Después le halló Yahshua en el templo, Bet Hamikdash, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los Yehudim que Yahshua era el que le había sanado. Aquí ya supo. ¿Se va entendiendo? A ver, el hombre se fue y dio aviso a los Yehudim que Yahshua era el que le había sanado. No es un trabalenguas. Amén. Entonces, ¿puede haber algo peor que estar enfermo tantos años? Sí, el infierno. Eso es lo peor. Por eso Yahshua HaMashiach le dice, después le halló Yahshua en el templo, estamos hablando del 14, mira, has sido sanado,
no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Puede haber algo peor? Sí, el infierno. Entonces todas las enfermedades y aún la muerte vienen por causa del pecado, por la caída del hombre. Voy a leer el 5:16. Por esta causa los Yehudim, pero mira, las traducciones siempre tratan de decir todos los judíos. No, no todos los judíos. En Hechos 21:20, no vamos para allá, nada más anota la cita, anótela usted por favor, que nos vea a través de la página de internet. En Hechos 21:20 le dicen a Shaul, a Pablo, ya ves hermano, ¿cuántos Yehudim han creído? ¿Cuántos judíos han creído? Y todos son celosos de la Torah. ¿Ese grupo qué? O sea que no todos los Yehudim, todos los judíos. Entonces el 16, por esta causa, yo diría, algunos de los Yehudim perseguían a Yahshua y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, o sea, en Shabbat. Vamos a ver algunas sanaciones en Shabbat y con eso terminamos. Miren, en el capítulo 9 de Yohanan hay sanidades en Shabbat, pero vamos a Marcos 3, verso 1 al 5. Marcos 3, verso 1 al 5. Cuando lo tengan me dicen un amén y se gozan. Amén. Otra vez entró Yahshua en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Aleluya. ¿Por qué se puso triste? ¿Por qué se airó Yahshua? Porque por los mandamientos agregados de hombres. Hace ratito yo acabo de orar por varios hermanos que están enfermos y te decía yo, pues familiares que están a distancia, que necesitan la salvación. ¿Qué? ¿No lo vamos a hacer porque es Shabbat? No, vamos a hacer el bien. Vamos a hacer el bien en Shabbat. Lucas 13, vamos a Lucas 13, Gilel 13, verso 10 al 17. Gilel 13, 10 al 17. Amén. Enseñaba Yahshua en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yahshua la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y exaltaba a Elohim. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yahshua hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. Entonces el Adón le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Hasatán había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas esplendorosas hechas por él. Así que no eran todos los judíos, el pueblo se regocijaba, el pueblo le seguía, el pueblo le amaba. Multitudes se acercaban a Yahshua HaMashiach. Y ya ministré en Matillahu, usted lo encuentra en la página de internet. La mujer significa Israel, encorvada por los mandamientos rabínicos. Y lo que quería Yahshua es que anduviera derecha, en la Torah, en la Torah. Aleluya, hay una enseñanza muy hermosa. Así es de que en Lucas 14, vamos a Lucas 14, ahí adelantito, 1 al 6, amén. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Yahshua habló a los intérpretes de la Torá y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey caen en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Así que si un hombre llega en Shabbat, yo no doy consulta en Shabbat, pero vamos, esperemos que nunca suceda, pero vamos a suponer que alguien se cae, ya ha sucedido, se cae y se corta, y empieza el sangrado en una rodilla. Roy, usted es doctor, por favor. No sé, es Shabbat,
¿Qué? ¿No le voy a poner una pinza o un torniquete para que pare el sangrado? ¿Te imaginas? Ahora, fíjate, aleluya. No me contagies tu risa. Fíjate muy bien, no es pecado esto que estamos haciendo. No somos religiosos. Creemos en Yahshua. Guardamos la Torah y guardamos la santidad. Amén. Entonces aquí de lo que se trata es, ¿a quién le está hablando aquí? El Aja acaba de leer que les dijo a los maestros de la Torah y de los fariseos. No está diciendo que le decía al pueblo, porque el pueblo lo amaba. Aleluya. A los suyos vino, no a los judíos, a los muarim, a los maestros de la Torah. Ellos fueron los que lo rechazaron por los mandamientos rabínicos. Sus mandamientos rabínicos que no hay que hacer nada, ni la salud. No vas a ir al médico porque es Shabbat, vas a dejar que tu bebé tenga una fiebre, reprendemos eso, lógico, en el nombre de Yahshua HaMashiach, esté con convulsiones por una fiebre, porque es Shabbat, sería una torpeza, ¿no? Ahora, fíjate muy bien cómo dice el 5:16, vamos allá, Yohanan 5, verso 16, y por esta causa los Yehudim perseguían a Yahshua, no lo perseguían por otra cosa más que porque estaba en contra de los mandamientos rabínicos. Y procuraban ¿qué? Matarle. Por eso. Por los mandamientos de la religión. Tremendo, ¿no? Ahora, vamos a Yohanan 5. Yo lo voy a leer ahí. Dice, bueno, lo acabamos de leer, pero voy a leerles el 17. Dice, y Yahshua le respondió, mi Abba hasta ahora trabaja, mi padre trabaja, y yo trabajo. Por esto los Yehudim aún más procuraban matarle. Tremendo, todavía más odio contra el Rey de la Gloria. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Elohim era su propio Abba. O sea, se acumuló aquí ira, haciéndose igual a Elohim. Y es lo mismo hasta ahora. Por eso te atacan a ti, a usted, por decir que Yahshua es Elohim. Por eso le atacan, aquí está. Aquí está. Y usted encuentra, usted que nos visita hoy, un audio que le titulé Yahshua es Elohim. Y unos apuntes que están también con el mismo título. Yahshua es Elohim. Es que Él es el Abba. Isaíahu 9:6. Porque un niño nos es nacido y su nombre se llamará admirable consejero, Padre de la eternidad. Él es. Y usted encuentra un audio que se llama Brit Hadashah. Y vuelvo a repetir lo que dije ayer, no es todo el Brit Hadashah, sino que estoy explicando que Yahshua es Mashiach, Yahshua es Elohim. Hasta aquí vamos a dejar la administración. Yo quisiera irme un poco más rápido, pero no se puede porque entonces podría suceder lo de el capítulo 1 de Yohanan. Cuando ministré Yohanan capítulo 1, sí me fui un poquito rápido y como que había pasado un huracán. Y entonces mejor preferimos irnos despacito, aleluya, pero que todos vayamos comprendiendo mejor pasuk por pasuk. Quiero hacer una aclaración para usted que nos ve a través de la página de internet. A usted ha visto que yo hago una inclinación aquí, una reverencia, y los hermanos que van subiendo van haciendo una reverencia, pero no reverenciamos el estandarte, no reverenciamos el mueble, no, es que está el Shen Gadol, el nombre grande, Yod Hei Vav Hei, y su nombre es Yahweh, y a Él exaltamos. Bendito es el Eterno, exaltado es el Eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a ponernos de pie, amados preciosos. Bendito es Yahshua HaMashiach. ¿Te vas gozando? ¿Te gozas? ¿Te gozas? Demostrémoslo entonces, estamos gozosos, en pleno Shabbat todavía. Bendito es el Rey de la Gloria.